Muchas preguntas hay en el aire y están flotando en la atmósfera, y hemos visto que la interrogante del ser humano durante los últimos años es la posibilidad de que exista vida después de esta vida. En el mundo de la metafísica, las filosofías orientales, inclusive una de las ramas de la psicología, que es la psicología transpersonal, están tratando de experimentar para investigar si el ser humano es solamente materia o si existe algo más allá de los 5 sentidos y del universo físico que estamos en contacto a través de los sentidos físicos. En medio de tantos conceptos filosóficos, tenemos en esta mañana el único libro que nos puede decir y revelar con autoridad la existencia de un mundo espiritual invisible, y nos da testimonio también de la existencia eterna del ser humano. Este libro que tengo en mis manos en esta mañana es el primer libro en haber sido traducido. Es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. Es el libro más controvertido de todos cuantos existen en la historia de la literatura. Es el libro con los registros antiguos de historia, geografía, ciencia, lingüística, teología, arqueología y raíces etimológicas que cualquier otro volumen que se pueda conseguir en cualquier otra librería. Los escépticos, los ateos han atacado este libro, inclusive se ha tergiversado el significado del libro, y nos encontramos en estos tiempos de que si hay alguien que nos puede revelar realmente el mundo que nos rodea invisible, es la eterna y perdurable palabra del Dios de la Biblia. En Mateo capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas destruir el alma y el cuerpo. Que tiene la Biblia es la existencia de un lugar que se llama el infierno o el lago de fuego. Jesucristo habló más veces del infierno que del cielo. Y la Biblia menciona más veces el castigo de los perdidos que la recompensa de los justos. Y vemos que en esta mañana no se trata de teorizar, como nos decía el señor Magrat, no se trata de filosofar o de decir si existe o no existe en experimentos o no experimentos, sino que en esta mañana tenemos la autoridad de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y en verdad les digo que cualquiera de ustedes en esta mañana que cree en mí, volverá a vivir. Ya sea que tú en esta mañana rechaces este mensaje, ya sea que tú en esta mañana lo recibas con todo tu corazón y con honestidad intelectual, y conozcas la verdad y la verdad te libere de tus religiones, supersticiones y filosofías, y puedas en esta mañana comprender de que sí podemos hablar con autoridad. Estamos tratando con conceptos absolutos y estamos tratando con el único libro que nos puede decir: así dice el Señor. Antes de que nosotros comencemos a entender la doctrina del infierno, tenemos que comprender algo muy importante. Los atributos de Dios son 2. Dios, dice la Biblia, que tiene atributos morales, o sea, relacionados con su carácter, y tiene también atributos naturales. Los atributos naturales de Dios es que Dios es todopoderoso, es omnipresente y todo lo conoce. Y los atributos morales es que Dios es santo, pero también Dios es justicia. Y Dios no puede mezclar su justicia con su amor. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y hay muchas personas en esta mañana y en el mundo que quisieran que Dios fuera solamente puro amor. Una vez una señora me dijo: señora Dulcin, yo no creo que un Dios de amor pueda mandar a nadie al infierno. Va contra la lógica, va contra el razonamiento, va contra el intelecto del ser humano. Pero sin embargo, la respuesta es la misma: señora, yo estoy de acuerdo con usted. Dios no manda a nadie al infierno, las personas se van solitas.
Cuando nosotros entendemos entonces de que Dios es amor y Dios es justicia, lo comprendemos en un nivel más bajo cuando nosotros tratamos psicológicamente con la educación de los niños. ¿Se imaginan un padre o una madre que fuera solamente amor al niño y que jamás lo disciplinara y nunca lo reprendiera? Estás creando un alacrán. Estás creando un futuro y potencial delincuente juvenil. La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara lo apartará de él. Hace como 10 o 15 años, la psicología sacó de que no había que pegárseles a los niños porque se reprimían. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el niño necesita liberarse de esa conciencia de culpa, ese pecado con el cual nació a través del castigo físico. Y cuando un padre también trata a su hijo a puros golpes, se llama dictadura. Entonces necesitamos para educar a los niños 2 elementos. Necesitamos amarlos. Los niños necesitan crecer seguros y con el sentimiento que recibe nuestro amor. Pero al niño no se le perdona ningún capricho. Y de la misma forma, Dios trata con nosotros. Dios nos ama y lo vamos a ver a continuación, pero también Dios dice, así como yo soy amor, dice la Biblia en el Salmo 97:2, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de cómo Dios mezcla en la justicia y su amor y cómo Dios, antes de juzgar al ser humano, primero su misericordia, que es más alta que los cielos, se extiende a los hombres a través del mensaje de la reconciliación. El amor de Dios se manifestó en primer lugar diciéndole a Noé, construye un arca porque el diluvio tiene que caer en este mundo. La justicia de Dios se manifestó desatando el diluvio y ahogando a todo aquel ser que tenía aliento en su nariz. Todas las civilizaciones, damas y caballeros, no hay una sola civilización que haya existido que no dé testimonio de un diluvio universal. Encontramos piedras coralíferas en el monte Ararat, en el pico de Orizaba, en los valles de Baja California, en todos los montes más altos encontramos dientes de tiburón. La misma arqueología, si hay arqueólogos en esta mañana, nos dan testimonio que el mundo estuvo sepultado en un tiempo bajo el agua. En segundo lugar, el amor de Dios se manifiesta también hacia Sodoma y Gomorra, diciéndole a Lot, ve y busca justos, y si encuentras 10 justos, yo perdonaré a Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo esas ciudades estaban degeneradas y Jesucristo compara el depravamiento moral y la degeneración del ser humano en los tiempos de Sodoma a los tiempos antes de que Él venga. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, damas y caballeros, se había perdido los valores. Hacían todo lo que querían. Como dicen en inglés, liberón. Como dicen en italiano, la dolce vita. Como dicen en francés, c'est la vie. Como dicen en México, vive el reventón. Todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene relaciones sexuales antes de casarse, todo el mundo adora a los ídolos del rock and roll, la televisión entra a nuestros hogares y acaba y nos seduce y nos pervierte todos nuestros valores y se están perdiendo los valores y por eso México se encuentra sumido en el pecado porque como decían anteriormente, tenemos una religión, pero nuestra religión no nos ha cambiado, no nos ha dado convicciones y no hemos nosotros también experimentado el poder de ver personas ser cambiadas por el poder de la palabra de Dios. Hace 3 días me invitaron al Canal 11 a tener una entrevista. Estaba un fraile dominico doctorado en Oxford con filosofía y letras y 5 títulos. Estaba un señor sociólogo y un periodista comunista. Y me invitaron para que habláramos de la Navidad y querían saber diferentes temas acerca de la Navidad. Y comenzamos la entrevista y les dije, señores, si nosotros queremos hablar de la Natividad y queremos hablar de los valores morales, no podemos hablar más que lo que se encuentra en la palabra de Dios. Y si hay algún evento que ha transformado la historia y ha dividido al ser humano, ha sido el nacimiento de Jesucristo. Cuando Cristo nació, Él dividió la historia del ser humano. Y ningún otro hombre ha transformado, ni los imperios que han existido, ni las damas, ni los militares, ni las naves marítimas, ni nada ha cambiado el mundo como la influencia de Jesús de Nazaret, del cual vamos a dar testimonio en esta mañana. La justicia de Dios se manifiesta derramando azufre y fuego contra Sodoma y Gomorra. Y en esta tarde podemos decir, es que cómo puede un Dios de amor sepultar y matar a las personas. Y quiero partir de esta premisa intelectual y escucha muy bien. Dios es un ser independiente. Dios es el único ser en el universo independiente.
Nosotros y todo lo que Él ha creado somos dependientes de Él. Y partiendo de esta premisa apologista, podemos nosotros determinar de que Dios, si Él es dependiente y Él ha construido un mundo y un universo que Él ha querido, Él no le pregunta absolutamente a ningún ser que Él ha creado por qué Él hizo lo que Él hizo. Y cuando el hombre aprende de que nosotros fuimos creados dependientes de Dios, encontramos que el principal pecado de la raza humana es querer vivir independientemente del Creador que te amó en una cruz y que te llama al arrepentimiento en esta mañana. Entonces, si tú quieres hacer tu vida y vivir como tú quieras, el Dios de la Biblia nos dice, hazlo. Cree lo que tú quieres. Vive como tú quieres. Sé la vida, la dolce vita. Haz lo que te da la gana. Pero quiero que recuerdes por mi amor infinito en esta mañana que no te amenazo. Y hablar del infierno no es una amenaza, es una advertencia de amor. Son cuerdas de amor que te quieren atraer al corazón de Dios. Y la Biblia nos revela que el corazón de Dios anhela que el hombre se arrepienta. Que el hombre entienda que no venimos de los animales, que tenemos un propósito, que tenemos un significado y que ese propósito y significado se encuentra en la cruz del Calvario. Ahí en esa cruz donde murió ese hombre Jesucristo se encontraron dos fuerzas, se encontró el odio y se encontró el amor. Se encontró el bien y se encontró el mal, el odio del hombre manifestado a la personificación de la verdad, a la personificación de la santidad, al hombre más manso que el hombre ha conocido. ¿Por qué le crucificaron? Porque Él era la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que el amor. Y por eso ese hombre fue colgado entre el cielo y la tierra. Y en esa cruz se manifestaba también el infinito amor de un Dios que a pesar de que el hombre lo está matando y le está haciendo todo, contesta desde la cruz diciendo, no Señor, véngate de ellos, sino que las palabras de esa cruz dicen, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. La mejor ilustración que he encontrado de esto lo encuentro en una historia hindú de una señora que amaba infinitamente a su hijo. Y entonces el hijo se fue con una muchacha hindú y le dijo a la muchacha, si tú me amas más que a tu madre, quiero decirte que la debes de matar. Sácale el corazón a tu madre y tráemelo en ofrenda y muéstrame con el corazón de tu madre en la mano de que tú me amas más a mí que a tu madre. Pues el muchacho fue corriendo y agarró un cuchillo y mató a su madre y le sacó el corazón de las entrañas y agarró el corazón y venía corriendo para enseñárselo a su novia y venía corre y corre por el campo y de repente cuando iba pasando por un arbusto de espinas se le cae el corazón de la madre y el corazón cae entre todas las espinas y de repente se oye una voz del corazón que dice, hijo, te lastimaste. Damas y caballeros, ese es el amor de Dios. Que Dios, aun siendo nosotros pecadores, Él muere por nosotros. Y a pesar de todo lo que le hemos hecho, nos sigue diciendo en esta mañana, te amo y te quiero perdonar. En segundo lugar vemos las menciones que la Biblia nos hace del infierno. Muchas personas niegan el infierno diciéndose que es un estado de ánimo. Otros dicen que es la aniquilación, como hay algunas sectas por ahí que abundan. He visto entrevistas en la televisión de católicos protestantes que niegan la existencia del infierno. Sin embargo, damas y caballeros, la Biblia nos menciona el infierno más que cualquier otra cosa. Dice la Biblia en Mateo 5:22, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 8:12, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:42, los echarán al horno de fuego. Mateo 18:9, echados en el infierno de fuego. Mateo 22:13, échenle en las tinieblas de afuera. Mateo 23:15 y 33, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Marcos 9:43, al infierno de fuego que nunca puede ser apagado. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apaga. Mateo 25:41, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Damas y caballeros, el infierno y la recompensa eterna es una realidad en la palabra de Dios. Y estas palabras fueron mencionadas por aquel que va a ser el juez de la humanidad.
Aquel cuya resurrección de entre los muertos nos da testimonio de que porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Y si no existiera una recompensa eterna, si no hubiera cárceles y no hubiera cortes y no hubiera policías que nos dan testimonio del infierno y que el castigo tiene que ser castigado, entonces, damas y caballeros, vivamos y divirtámonos que mañana moriremos. Vive como te dé la gana, no le seas fiel a tu esposo y vete con todas tus amantes. Haz lo máximo de dinero, porque aquí en este mundo los valores son el dinero. Y si tienes dinero eres inteligente, si tienes buenas casas has encontrado el éxito, pero dentro de tu vida tú sabes que con todos los millones de pesos que tienes sigues igual de vacío y tu conciencia te da testimonio que eres miserable como la forma como estás viviendo. Dios nos dice en la Biblia que Él nos creó a su imagen y semejanza, y mientras tú no entiendas que tienes que hacer la paz con Dios y recibir ese Cristo vivo en tu vida, no conocerás el propósito por lo cual estás viviendo. ¿Cómo es el infierno? La Biblia no solamente nos menciona el infierno, sino que nos dice cómo es el infierno. En Isaías 14:15 nos dice que tiene lados. En Mateo 16:18 nos dice que tiene puertas. En Apocalipsis 1:18 nos dice que las llaves las tiene Jesús. Jesucristo dice, yo tengo las llaves del cielo y tengo las llaves del infierno. En Mateo 13:42 nos dice que es un horno de fuego. En Apocalipsis 20:10 nos dice que es un lago que arde con fuego y azufre. Y en Mateo 13 nos dice la Biblia que es el lugar del lloro y del crujir de dientes. No solamente la Biblia nos dice que cómo es el infierno, sino que la Biblia nos dice ¿dónde se encuentra el infierno actualmente? Vean ustedes en Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 40. Mateo 12, del 38 al 40, dice la Biblia, entonces respondieron algunos de los fariseos y de los escribas diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Dónde estuvo el Señor Jesucristo cuando Él resucitó? La Biblia nos dice que Él estuvo en el centro de la tierra. En el Antiguo Testamento hay una palabra en hebreo que se llama Sheol, que significa lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Y en la Septuaginta, o la traducción del griego al hebreo, se tradujo la palabra Sheol en el griego con la palabra Hades. Y la palabra Hades era el lugar donde bajaban todas las personas que habían muerto de la cruz del Calvario, desde Adán y Eva hasta la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él bajó al centro de la tierra donde estaba el Hades. Pero encontramos en Lucas, capítulo 16, la historia más rica en cuanto al estado de las personas que se encuentran en este lugar. Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Esto, damas y caballeros, no es una parábola. Esto es una historia que el Señor Jesucristo contó y que es real. Dice aquí, es Cristo el que está hablando. Lucas 16, del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo,
Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí vemos la historia que estamos viendo en México, en Estados Unidos, en Europa y en todos lados, la guerra y la división entre la lucha entre los pobres y los ricos. Cuando estábamos en el Canal 11, una de las personas religiosas dijo que cuando Jesucristo había venido a reconciliar a los pobres, y le dije, señor doctor, perdóneme usted, pero la reconciliación de Jesucristo no fue entre las clases sociales, fue entre Dios el Padre y el hombre. ¿Es que Jesucristo vino a enseñarnos el amor? No, Señor, Jesucristo vino a pagar por sus pecados principalmente y por mis pecados. Es que yo me he portado bien, Señor, y siempre he sido un buen padre y una buena madre. Entonces, Señor, que me estás escuchando, ¿cuál fue la causa por la cual Jesucristo murió? ¿Por qué tuvo que morir ese hombre? Porque desde que Jesucristo vino al mundo, Él supo que si el hombre se condenaba y moría en sus pecados, el hombre como un ser independiente y como un agente moral libre, el hombre escogería la propia condenación eterna por millones y millones y millones y millones de años en el tormento del fuego eterno en el infierno. Dice la Biblia que ese rico vivía como muchas personas ahora, cometiendo fraude, robando, pisoteando derechos, llegando hasta el asesinato, con mujeres en Estados Unidos, con mujeres en España, mientras están en el puesto tienen sus amantes, en una carrera, un vorágine completamente degenerado para obtener dinero y vivir. Y dice la Biblia que en este mundo hay personas que lloran, y hay hombres que están en las cárceles, en los manicomios, en lugares donde jamás la persona ha contemplado lo que es un desayuno con huevos, con jamón. Y por eso dice la Biblia, las personas, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera no permitiría las guerras, y no permitiría esto y no permitiría la injusticia. Damas y caballeros, por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia. Dichosos y felices los que sufren por mi causa. Dichosos aquellos que mueren como mártires, porque descansarán de sus obras, y entonces vendrá en la otra vida, en el mundo espiritual que nos espera, la recompensa del cielo, de nuestras lágrimas enjugadas, de todos los sufrimientos que padecimos, porque entonces veremos que nuestro trabajo en el Señor no fue en vano. Damas y caballeros, este Dios de la Biblia nos dice que el infierno es una realidad, porque ahí veremos la recompensa. Analicemos este pasaje a continuación y veamos algunos puntos interesantes. Dice el versículo 23 que en el Hades o en el infierno alzó sus ojos estando en tormento. Damas y caballeros, en primer lugar quiero decirles a ustedes que en la Biblia nos dice que las personas en el infierno tendrán ojos. Alzó los ojos en el infierno y vio de lejos a Abraham, reconoció a Abraham. Pero si era un rico que jamás había oído de nada, ¿cómo pudo este rico reconocer a Abraham? Cuando tú levantes los ojos en el infierno, reconocerás allá a tu abuelita, a tu papá, y le gritarás, ¡papá! ¡Moja mi lengua! ¡Me estoy atormentando en esta llama! En segundo lugar, vemos en este mismo versículo 23, que después de que le dice a Abraham y lo ve de lejos, da voces y le dice, ten misericordia de mí. En segundo lugar, en el infierno van a orar, pero va a ser la única oración que no va a ser contestada, porque será demasiado tarde. Ten misericordia de mí, y se oirá una voz que diga, la misericordia de Dios hacia los hombres fue mostrada en la cruz del Calvario. Nunca un cristiano ahora puede orar y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque la misericordia ya fue mostrada. La misericordia en el hebreo significa la bondad que nace del corazón de Dios y que le impide castigarnos de acuerdo a como nuestros pecados merecen. ¿Cuántas personas de ustedes han oído el Evangelio una vez, 2 veces, 3 veces y se endurecen, y se endurecen, y se endurecen? ¿Por qué no has sido castigada? ¿Por qué no te ha dado una embolia? ¿Por qué no has muerto repentinamente de un ataque al corazón? Porque la misericordia de Dios es hasta los cielos.
Y Él no quiere que nadie se muera, sino que procedan al arrepentimiento. Es por la misericordia de Dios, por lo cual el Dios no te ha castigado conforme a tus pecados. Dice a continuación el versículo 25, pero Abraham le dijo, acuérdate, en el infierno tendrán memoria. Se van a acordar y les va a ser un tormento el saber todo lo que hicieron en el planeta Tierra. Acuérdate, le dice, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora, damas y caballeros, pero ahora los tiempos han cambiado. Ahora el que ríe al último ríe mejor. Te acordarás de esta reunión, de este desayuno durante toda tu vida en el infierno. Y llorarás y te dejarás los pelos y dirás, era verdad, era verdad, era verdad. Aquí te saliste riendo y burlándote y pisoteando los mandamientos de Dios. Pero te acordarás siempre en esta mañana que Dios te extiende sus brazos y que te llama al arrepentimiento. Dice el versículo 26, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren en el infierno tendrán voluntad. Seguirán los hombres teniendo voluntad. Los que quisieren, dice Abraham. Va a haber algunos que van a querer pasarse para allá. Esta es la voluntad volitiva del ser humano. Pero sin embargo, dice Abraham, no puedes pasar para acá porque estamos divididos. Jamás podrás reunirte por toda la eternidad con tus seres queridos que te aman. Porque habrá una división tan grande entre la luz y las tinieblas que no podrás conocer lo que es el descanso de estar atormentado en una llama de fuego. Luego dice el versículo 27, entonces le dijo, te ruego que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. En esta mañana está siendo proclamado el mensaje de la reconciliación. Y como si yo fuera embajador de Jesucristo, les ruego, hagan la paz con Dios. El mensaje de la reconciliación y de paz está siendo predicado y Dios llama al arrepentimiento en esta mañana a todas las personas. El testimonio del Evangelio correrá por todas las naciones. E iremos a Canadá y a Holanda y a Inglaterra y a China y a Japón y el mundo conocerá que Jesucristo es el Señor y que no hay otro nombre dado bajo los hombres en el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. No hay vírgenes, no hay santos, no hay cardenales, no hay obispos, es Cristo el único que te puede reconciliar con Dios. No hay oraciones a otras personas, la Biblia nos dice, porque no hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. ¿Pero por qué hacemos las cosas que hacíamos? Simplemente por ignorancia, porque acarreábamos tradiciones, porque nunca nos preocupamos en cotejar si era verdad lo que nos habían enseñado. Pero cuando venimos a la Biblia, hablamos con autoridad y decimos, es Cristo el único que derramó su sangre por el pecado del ser humano. Ve y testifícales, les dice este hombre a mis hermanos. Entonces en el versículo 29, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque al santito le comience a salir sangre, aunque se le ponga el pelo chino a la santita, aunque se levante un muerto, aunque se te aparezca un ángel y te diga, soy San Pablo. La Biblia dice claramente que el método por el cual Dios ha diseñado que el hombre se arrepienta es a través de la predicación de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No me digas que eres cristiano y que te convertiste solo. Ninguna persona puede convertirse si no es a través de la predicación de la Biblia. Dice en Primera de Pedro, hemos sido hechos renacidos, no de una simiente corruptible, sino de la semilla incorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nadie ha sido convertida porque se sintió con lágrimas y los cantos estaban preciosos. Si no hay la palabra de Dios y no sabes que un hombre murió en tu lugar, no hay conversión. La Biblia habla del nuevo nacimiento, tienes que volver a nacer. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. La justificación es por la fe, no es por las obras. Y aunque tengas la foto del Papa en tu casa, y aunque tengas misas a los santos y misas gregorianas, las misas gregorianas no sacan a nadie del infierno. Esa persona está en el cielo o está condenado. Hebreos 9:27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación. No hay purgatorio, no hay segunda oportunidad, es cielo o es infierno. Así lo dice la palabra de Dios. Ahí tienen a la Biblia. Aunque se te aparezca un ángel, aunque tu mamá sea sanada de cáncer, no es el medio por el cual Dios quiere que nosotros creamos.
Por eso en estos tiempos en que el engaño y la mentira va a surgir, el diablo va a levantar hombres que tengan poderes de sanidades, hombres que hagan milagros, porque a la gente le encanta seguir a las personas que hacen milagros, porque el diablo sabe que el hombre dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y quiero decirles a ustedes que si ustedes van a seguir a Cristo por la sanidad, o por los dones, o por algo que te va a dar, no eres digno de ser su discípulo. Tú le sigues a Cristo en las buenas y en las malas. Y si te quita tu casa, podrás decir, Jehová Dios me dio, Jehová Dios me quitó. Sea el nombre de mi Dios bendito. Porque no le adoro ni le sigo por lo que me da, sino que le sigo porque Él es Dios. Vemos en último lugar que tú no tienes por qué ir al infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Para que cualquiera de ustedes en esta mañana que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, así como estás, a lo mejor eres una prostituta, a lo mejor eres un drogadicto, a lo mejor te estás volviendo loco y estás buscando solución en el manicomio o con los psicólogos y los psiquiatras, y nadie puede cambiar ni restaurar el alma más que la sangre preciosa de Jesucristo. Vengan a mí, dice el Señor esta mañana. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Encontrarán descanso de vuestras almas y sabrán que soy humilde y manso de corazón. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.